Hace 6 años el país arrastraba un grave problema con el combate a la corrupción, la guerra contra el narcotráfico y la impunidad. Por eso las principales banderas de lucha y de campaña de Morena y López Obrador pues fueron revertir esos problemas y resolverlos, con la promesa de un cambio de estrategia que disminuyera la violencia, que atacara sus causas y que promoviera una reforma en el sistema de justicia para acabar con la impunidad y castigar la corrupción, decía él. López Obrador también decía que en México el 99% de los delitos quedaba impune, que los poderosos siempre evadían el imperio de la ley y los más pobres eran quienes terminaban desamparados o terminaban en la cárcel. Frente a ese cúmulo de asesinatos y desapariciones provocadas por la guerra contra el narco, la salida propuesta fue echar a andar mecanismos de justicia que recompusieran el tejido social, que hicieran justicia ante casos no resueltos, Ayotzinapa, por ejemplo, y garantizar que no volvieran a sucederse y resarcir a las víctimas. De la mano también se proponía trabajar en la idea de lograr el consenso político y social para legalizar las drogas como un inicio del camino para dejar sin materia al crimen organizado. Hasta ahí todo es indiscutible y certero. Sin embargo, faltando menos de 7 meses de concluir este gobierno, todo esto que hablamos quedó en promesas y, más grave aún, en despropósitos. No nada más no se cumplió con lo que se comprometió, sino que al contrario, se dieron pasos en reversa que agravaron más la situación. Se volvió el gobierno más contradictorio y mentiroso en estos temas, porque como en el caso de la militarización, no solo no devolvió a los militares a sus cuarteles, como prometió, y muchos votaron por eso por él, sino que de la noche a la mañana les otorgó incontables atribuciones que exceden sus funciones naturales. Andrés Manuel entronizó, empoderó al ejército como su mayor aliado y llevó hasta sus últimas consecuencias la lógica militarista como una manera de resolver sus incapacidades de gobierno y políticas. Donde sabía que no tendría consenso, que habría resistencia y hasta juicios legales como las vías del Tren Maya o la tala del mangle en la refinería o el relleno de vasos reguladores o la expropiación de terrenos, metió al ejército para que a la fuerza y por la fuerza las cosas se hicieran. Andrés Manuel resultó ser idéntico en materia de militarización que Felipe Calderón. Desconfiado como una tusa, López Obrador, y dolido por las traiciones de su gente y de su equipo, involucró a los militares cada vez más en las cosas inimaginables o imaginables. Construcción de infraestructura de todo tipo, bancos, aeropuertos, puertos, hoteles, carreteras, puentes dragados, limpieza de sargazo, entera de enseres y de dinero, trenes, drenes, aduanas, bancos y la puesta en marcha de una línea aérea. Además, se entercó en concentrar en ellos todas las tareas de seguridad pública y vive empeñado en convertir a la Guardia Nacional en un órgano de la Secretaría de Defensa, algo a lo que ni siquiera Calderón se atrevió. Pese a su discurso de abrazos, no balazos, en el fondo no varió ni un ápice, ni una coma, la perspectiva ofensiva y violenta calderonista. Andrés Manuel abandonó el intento por legalizar las drogas, asumiendo una actitud casi cómplice con los narcotraficantes y cárteles de la droga en México. Y fiel a su estilo, pues de todo lo que pasaba, se dedicó a echarle la culpa al Poder Judicial de sus fracasos, de sus incapacidades y evidentes trastadas. Levantó una cínica cortina de humo para no enfrentar la corrupción y la falta de profesionalización que también afecta a la Fiscalía General de la República y a los demás órganos federales y estatales de procuración y administración de justicia, que afecta a los ministerios públicos, a los peritos, a los policías. Más aún, se obsesionó en defender y ampliar los supuestos de la prisión preventiva oficiosa, que es un mecanismo que se ha demostrado que viola la presunción de inocencia y que afecta en especial a los más pobres, justamente pues a esa parte de la población que prometió defender. Y en su embate contra el Poder Judicial, hoy se empeña en una reforma para elegir a los ministros por voto universal, una medida pues superficial, populista, antidemocrática, que en nada ayudará a que el sistema de justicia se torne más eficaz. Los resultados de los que será evaluado este gobierno pues están a la vista. El domingo pasado se lo restregaba en su cara Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición. Andrés Manuel termina su sexenio
con una nueva y feroz ola de homicidios, feminicidios y desapariciones que sus exabruptos palaciegos de cada mañanera ya no consiguen ocultar. Hace 6 años podía argumentar con razón que todo era culpa del PRI o del PAN, pero hoy en cambio la responsabilidad de la catástrofe es completamente suya. La rabia y la frustración que destila en estos días en las mañanas se nota que se lo está consumiendo. No cumplir las promesas de campaña debería de convertirse en una dura lección para los próximos gobernantes. Si bien prometer no empobrece y dar es lo que aniquila, dice la conseja popular, también es cierto que no se puede todo el tiempo engañar a todo el mundo, porque tonto es el que cree que el inteligente es él y el pueblo tonto. Y si no, dejémoslo al tiempo. Pero mientras, soy Manuel Andrade, les mando un abrazo. Hasta la próxima.